Muy bien, queremos agradecer a todos los consejeros que se tomaron el tiempo para responder la encuesta del día de ayer. Este es el resultado del examen, ¿verdad? Y queremos dar las respuestas. Bueno, tu nombre, muy importante que lo hayas dejado, ¿no? Hice mi hora silenciosa. Si no tuviste tu tiempo con Dios durante todo un mes, ¿cómo podrás ayudar a otros? Completé mi plan de lectura en Proverbios 28. La disciplina de leer la Biblia diariamente nos da una mentalidad bíblica para aconsejar. Busqué un tiempo específico de oración. No podemos conocer la Biblia, pero orar realmente nos ayuda a entender los propósitos de ella. ¿Cuáles son las 6 claves de consejería bíblica? Esa fue la primera pregunta. Bueno, voy a pasar aquí el PowerPoint. Si ustedes lo recuerdan, lo vimos ahí en el video. Si no lo has visto, tienes que verlo. Desarrollar una relación significativa. Dar esperanza a través de la Biblia. 3. Reunir información importante. 4. Evaluar el problema bíblicamente. 5. Proveer instrucción bíblica. Y 6. Asignar tareas prácticas. Estas eran las 6 que nosotros estábamos ahí. Esa era la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el primer paso a la hora de aconsejar bíblicamente al joven? Bueno, la respuesta correcta aquí es desarrollar una relación significativa, ganándonos su confianza. No podemos aconsejar a nadie que tenga dudas sobre nosotros. Y eso comienza el primer día. Ahí comenzamos a ganarnos la confianza del joven. Así que yo les animo a que realmente puedan entender. Esto es lo primero. No debemos correr a regalar el versículo, no debemos correr a hacer un montón de cosas primero, sino realmente establecer una relación. Él no nos va a escuchar solo porque dicen este es el consejero, ya. No. Tenemos que desarrollar una relación con el aconsejado. Eso es lo primero, ¿verdad? Bueno, escribo 5 formas de ganarnos la confianza del aconsejado. Bueno, hay varias, ¿no? Ustedes fueron muy creativos, a la maleta, servirle, ¿verdad? Tomarnos una foto, puso alguien por ahí del grupo, hacerlo sentir bien, aprendernos su nombre, eso es muy importante. Y alguien por ahí puso invitarlo a un fresco. Bueno, está bien, espero que eso sea verdad, ¿verdad? Que inviten a los muchachos ahí a la pulpería, que va a estar abierta para ustedes y va a haber precios especiales para los consejeros. Bueno, es una broma. Muy bien, la siguiente pregunta: la mejor manera de dar esperanza al joven es compartiendo nuestras experiencias o la de otros, cómo superaron el problema. En esta etapa aún no podemos compartir versículos bíblicos, eso lo dejamos para el momento de aconsejar. De lo contrario, podemos confundir o asustar al joven. La respuesta a esta pregunta es falso. Nosotros debemos dar esperanza bíblica. La esperanza bíblica es diferente a la esperanza que le podemos dar producto de nuestras experiencias personales o la de otros. Al joven le va a dar mucha seguridad que nosotros le demos esperanza por medio de la Biblia, que Dios quiere darle esperanza. Podemos utilizar varios pasajes, por ejemplo, uno de ustedes puso ahí el Salmo 23, es un pasaje para dar esperanza. Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, es un buen pasaje también para dar esperanza. También que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Algunos están desesperanzados porque no saben si Dios realmente los perdona. Así que es muy importante usar la Biblia desde el principio. Tengan una lista de 5, 6 o 7 versículos que pueden utilizar para dar esperanza. Muy bien, siguiente pregunta. Cuando hablamos de recolectar información importante, nos referimos a informarnos de las luchas de los jóvenes en la actualidad. Así no nos toman desinformados. Esa no es. Segundo, estudiar qué dice la Biblia sobre los pecados comunes de la juventud y así estar preparados para aconsejarles. Esa tampoco es recolectar información importante. Si bien es cierto, es importante hacerlo antes, no es esta la respuesta. La respuesta es la tercera. Tener una conversación con el joven acerca de sus problemas, haciéndole preguntas claves. Esa es la información que nosotros necesitamos recolectar para poder darle aconsejamiento bíblico, evaluar su problema bíblicamente y hacer todo lo necesario. Así que la tercera es la respuesta correcta. Las otras 3 son importantes, lo podemos hacer, pero para realmente recolectar información, el mejor lugar es el joven, porque su lucha es única. Así que bueno, esa es la respuesta. Si contestaste 2, algunos pusieron 2 ahí, pero es incorrecto. Lo que nosotros nos referimos con recolectar información importante es tener conversaciones con los jóvenes, haciéndole las preguntas claves, y de ahí tenemos la información necesaria. Bueno, esta pregunta es una de las preguntas en las que muchos fallaron, pero había un poco de dudas porque es como que la respuesta es obvia, pero no. En todos los casos, ¿es necesario cumplir ordenadamente las 6 claves de consejería? La respuesta a esto es falso. ¿Por qué falso? Bueno, no podemos realmente utilizar todos los 6 pasos de consejería. A ver, por ejemplo, un joven no está arrepentido de su pecado, no se siente triste, no se siente mal, entonces él no está desesperanzado. ¿Cómo yo le voy a dar esperanza? ¿Verdad? No le doy esperanza ahí. Yo comienzo a interactuar con él, a saber cómo yo le puedo ayudar, pero no siempre vas a necesitar dar esperanza. La esperanza es para cuando la persona realmente está consciente que tiene un problema, que le duele en su corazón, y nosotros antes de darle consejería le damos esperanza bíblica. Obviamente que hay pasos que son fundamentales, ¿verdad? Tampoco tenemos que hacerlo en orden siempre. A veces cuando nosotros compartimos un versículo bíblico, ahí se quebranta el muchacho
y nosotros podemos darle recién ahí alguna esperanza referente a su problema, porque quizás ni él ha identificado bien el problema en el cual está. Entonces, no es a rajatabla, tengo que darle esperanza, y este joven, ¿qué le voy a decir para darle esperanza? No, alto. Cada caso es diferente y el mecanismo tiene un grado no es rígido. Vamos al cuadro ahí de información general e información específica. Dice la pregunta: al momento de recolectar información importante y dividimos esta información general y específica, marquen las casillas de abajo las preguntas de acuerdo a su categoría. Muy bien. ¿Cómo es tu relación con tus padres? Es información general. A partir de ahí nosotros podemos saber si el joven tiene un problema con sus papás, si tiene una raíz de amargura, su papá, su mamá se fueron de la casa, sufrió un divorcio. Todo eso es información ya específica. La información específica sería ¿y cómo te sientes con tu papá porque él se fue de la casa? ¿Verdad? Pero la primera información es cómo es tu relación con tus padres. El objetivo es saber su contexto de familia. ¿Qué tan seguido caes en esto? Es una pregunta que hacemos con información específica. Un joven te confesó un pecado. Muy bien, entonces ahí esa pregunta es específica, ¿verdad? Pero profundizar más. ¿Cuándo comenzaste a luchar con esto? Es información específica. ¿Por qué? Es el resultado de haber conocido algo general, ¿verdad? Posteriormente. Entonces, por ejemplo, ¿desde cuándo comenzaste a tener rencor hacia tus padres? Eso ya es profundizar en algo que es general. Háblame de tus amigos, es información general. A partir de eso nosotros podemos saber si el joven realmente está bien en su comunión con Dios, porque está cogiendo buenas amistades. ¿Cómo fuiste salvo? Es información general. ¿Por qué? Es lo primero que nosotros tenemos que saber antes de aconsejarle. No aconsejamos al que no es salvo, le predicamos el evangelio. Al que ya es salvo, nosotros le proveemos instrucción bíblica. ¿Estás yendo a la iglesia? Es una buena pregunta y es información general porque es parte de lo básico que nosotros queremos saber de él. ¿Qué tipo de música escuchas? Es una buena pregunta de información general, ¿verdad? Para conocer del joven, si escucha música buena, si escucha música cristiana o no. Eso nos va ayudando a nosotros a poder conocer un poco más de él. ¿Cómo reaccionas cuando? Esa es una pregunta que tiene información específica. Comúnmente las preguntas de información específica son como una daga al corazón, ¿verdad? Pasa adentro del corazón y pregunta cosas que en realidad necesitamos saber de él. ¿Cómo es tu salud? Es información general, ¿verdad? A todos los muchachos deberíamos preguntarle esto si estamos realmente interesados en proveerle instrucción bíblica. ¿Por qué crees que esto es la voluntad de Dios? Esta pregunta es muy importante y es información específica. ¿Por qué un muchacho te compartió que quiere estudiar esto? O que tiene una novia, que quiere continuar ese noviazgo, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Crees que esto es la voluntad de Dios? Es una buena pregunta, porque luego dice, porque yo lo siento en mi corazón. No, pero ¿cómo sabemos que es la voluntad de Dios? Y eso le ayuda a él a realmente poder considerar seriamente en su vida si algo es la voluntad de Dios o no. Así que bueno, son 6 de información general, son 4 de información específica. La pregunta es una imagen que pusimos ahí cuando estuvimos dando el taller. Bueno, es muy importante recordar en cuanto a esto, en cuanto a evaluar el problema bíblicamente, que no debemos quedarnos con lo que el joven nos dice, no con sus emociones, llora, cómo es su conducta. Tenemos que tratar de evaluar el problema bíblicamente. Por ejemplo, nos hacemos algunas preguntas como, ¿lo que este joven está pasando es una prueba de Dios o es un resultado de su pecado? Eso es evaluar el problema bíblicamente, ¿no? Yo observo la información que tengo y la analizo por lo que la Biblia dice, ¿no? No me quedo solamente con sus emociones. Yo tengo que entrar hasta lo más profundo. ¿Qué cree él sobre algunas cosas? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuáles son sus deseos? Un joven te puede decir, sí, yo quiero servir a Dios. Pero luego le preguntas, ¿y tú crees en la Biblia? Bueno, no estoy seguro si toda la Biblia es verdad, pero algunas cosas de ahí sí, otras no. Entonces te das cuenta que sus creencias no conectan, ¿verdad?, con lo que en realidad él te está comunicando, él te está diciendo. Entonces es muy importante que nosotros hagamos algunas preguntas importantes y observemos qué es lo que la persona, me gustó mucho la respuesta de uno de ustedes, ¿no?, que fue prácticamente lo que nosotros les dijimos, qué es lo que la persona desea tan fuertemente que pecaría para obtenerlo. O qué es lo que la persona desea tan fuerte que pecaría si no lo tuviera. ¿No? Buscamos el corazón del problema, del asunto, ¿no? No nos quedamos con lo que nos dice el aconsejado, sino que evaluamos el problema bíblicamente porque quizás él no lo está evaluando bíblicamente. ¿Verdad? Por ejemplo, un joven que murió su mamá y él te dice, yo creo que Dios no existe porque murió mi mamá. Y tú vienes y lo abrazas y le dices, sí, está bien porque estás identificándote con el joven, pero recuerda que la Biblia dice de que no podemos tener este pensamiento. Él no lo está evaluando bíblicamente y nosotros sí debemos evaluarlo bíblicamente. Dios da la vida y la quita, Él es soberano. Ayudarle a entender esto bíblicamente es a lo que nos referimos con no quedarnos con la primera parte de emociones, conducta, ¿verdad?, del joven, ¿no?, sino ir más adentro del corazón del problema. ¿A qué nos referimos con instrucción bíblica? Bueno, nos referimos con instrucción bíblica a usar la palabra de Dios para instruir, no nuestra experiencia, no la experiencia de otros. Significa que vamos a abrir la Biblia y vamos a llevar al joven a observar qué dice la Biblia en cuanto al rencor, en cuanto a la falta de perdón. ¿Qué dice la Biblia acerca de
del matrimonio, porque quizás está considerando un noviazgo y no es el tiempo. Bueno, le enseñamos qué dice la Biblia, si está preparado para tomar ese desafío, ese reto, qué dice la Biblia acerca de el honrar a los padres, qué dice la Biblia acerca de usar bien el tiempo, qué dice la Biblia acerca de la esclavitud, del pecado, qué dice la Biblia, qué dice la Biblia, qué dice la Biblia. Damos instrucción bíblica, por eso les pedimos a los consejeros que se preparen bíblicamente, porque no se trata de dar solamente respuestas así por darlas, ¿no? 5 tareas prácticas que podemos dejar a los jóvenes, ¿verdad? Fueron también muy buenas estas, ¿no? Me gustó mucho alguien que dijo leer artículos, darle un capítulo de la Biblia para que lo lea y que después me lo explique, que busque un tiempo ahí para poder orar, aparte en el campamento. Me gustó alguien que dio una idea acerca de escribir una carta pidiéndole perdón a una persona, meterla en un sobre y cuando esté preparado, dársela. Son tareas prácticas muy buenas que van ayudando al joven a realmente considerar lo que Dios le está queriendo decir y las decisiones que debe tomar. Muy bien, la última, la tarea práctica a la que nos referimos en consejería es para hacer en casa o en el campamento porque no tendrá tiempo. Obviamente es en el campamento porque nosotros queremos, ¿verdad?, que el joven vaya pensando acerca de sus decisiones ahí. Le dejamos una tarea y es la excusa para volvernos a reunir una vez más. Y cuando nos reunimos, la primera pregunta es ¿cómo te fue con la tarea que te dejamos? Así que muy bueno, queremos felicitarles por sus respuestas y por su disposición a trabajar. Y bueno, la ganadora del premio que les prometimos es Luz Aguilera de La Esperanza. Quiero enseñarles un poquito qué hizo encuesta. Completó su hora silenciosa, leyó Proverbios 28, buscó un tiempo de oración. ¿Cuáles son? Acá tenemos desarrollar una relación significativa con el aconsejado, dar esperanza, reunir información, evaluar el problema bíblicamente, proveer instrucción bíblica y asignar tareas prácticas. Excelente. ¿Cuál es el primer paso al aconsejar bíblicamente? Desarrollar una relación ganándonos su confianza. Excelente. 5 formas de ganarnos la confianza: estar atenta, detalles, no olvidar su nombre, divertirnos con ellas, involucrarlas en la decoración, tomando en cuenta sus ideas. Esa es muy buena idea. La mejor manera de dar esperanza al joven es compartiendo nuestras experiencias o la de otros, de cómo superaron el problema. Y bueno, ya dijimos que esta es falsa y ella la marcó ahí como falsa, así que excelente. Acá, cuando hablamos de recolectar información importante, nos referimos a tener una conversación con el joven acerca de su problema, haciéndole preguntas claves. ¿Es necesario en todos los casos cumplir ordenadamente las 6 claves de consejería? Falso, no es necesario que sea así. Y bueno, aquí vemos que marcó como información general cómo es tu relación con tus padres. Las siguientes 2, qué tan seguido y cuándo comenzaste a luchar con esto, información específica. Las amistades, la salvación, la iglesia, la música, lo marca como información general. Tu reacción cuando pasa esto, ¿verdad?, la marca como específica. Y por qué crees que esto es la voluntad de Dios, lo marco como información específica acerca del aconsejado. La imagen me gustó mucho porque distinguir la situación de pecado o prueba referente a sus emociones, lo que le hace sentirse así, no dejarnos manipular por sus emociones y ayudarlo a calmarse. ¿A qué nos referimos con instrucción bíblica? Frente a frente con la palabra de Dios, que la pueda abrir y la pueda leer. A eso nos referimos con instrucción bíblica. Las 5 tareas: memorizar, leer algún pasaje, mostrarle algún video, leerle un capítulo o un libro de la Biblia, ¿no? Y por último, la tarea práctica que nos referimos y consejerías para hacer en casa es falso, ¿no? Es para el campamento, así que felicidades a Luz Marina porque contestó perfecto. La única que contestó todo, en algunas nos equivocamos en 1, en 2, en 3, ¿verdad? Pero ella contestó correcto. Así que felicidades y gracias a todos por el buen trabajo que están haciendo. Estamos orando por usted, que Dios le bendiga.